Vamos a dar gracias a orar por el mensaje. Oremos. Padre buen Dios que moras en el cielo, mi Señor, te damos gracias, mi Señor, y gracias, mi Dios, por dejarnos y participar en un culto más de tu palabra, mi Señor. Ahora te presento el predicador, mi Señor, que sea usted que hable en su labio, mi Señor, y a nosotros darnos buen entendimiento, mi Señor, en el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, mis hermanos, hermanas. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Amén. Hemos sido bendecidos por Dios por este día que Dios nos ha dado. Bendecidos por Dios por lo que ya hemos comido en el día de hoy. Porque algo hemos comido, ¿verdad que sí? Amén. Por el agua que tomamos, por el aire gratuitamente que nos da el Señor. Y agradecido de Dios por la bendición más grande que Dios ha hecho en nuestra vida. Que es rescatarnos del mundo, de las tinieblas, y ser trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la bendición más grande que un ser humano puede tener. Y todo el que la quiera, la puede tener. Amén. Ya depende de lo demás. Depende de usted, amigo, si quiere tener esa bendición, porque ya Jesús la trajo. La gracia se manifestó desde el cielo para todos los hombres. Y la salvación es para todos, de manera que ya depende de cada uno de lo que reciben la palabra de Dios. Porque hay quien no conoce, pero hay muchos que ya conocen el plan de Dios porque se le ha hablado. Entonces ya eso depende de usted. Agradecido de Dios porque nos ha tomado en cuenta para un trabajo muy importante aquí en la tierra. Y es el tema que vamos a compartir hoy. Embajadores de Cristo. Usted y yo hemos sido tomados en cuenta para hacer ese trabajo aquí en la tierra. Pueden ir buscando en Primera de Corintios, vamos a leer un poquito ahí. Segunda de Corintios en el capítulo 5. Busquen todo lo que tengan Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20, verso 21. Bien, mis hermanos, embajadores de Cristo. Eso es lo que somos nosotros aquí en este mundo. Antes de venir a Jesucristo, no éramos embajadores de Cristo. Solamente éramos criaturas de Dios que estaban viviendo en este mundo perdidamente. Amén. Y Dios nos ha rescatado para que podamos nosotros hacer ese trabajo, y nos ha dado ese gran privilegio de ser embajadores. Hablando terrenalmente, un embajador es un hombre, una persona, puede ser hembra, puede ser hombre o mujer, que trabaja en el exterior. Vamos aquí, estamos en República Dominicana, aquí en el Cupey, y el presidente de la República en todos los países tiene representante. Y en este caso es el embajador. O sea, el embajador de República Dominicana que está en Estados Unidos, por poner un ejemplo, es la cara del presidente en aquel lugar. O sea, representa al presidente o la República Dominicana, por poner un ejemplo, en los Estados Unidos o en otro país que esté ese embajador. Le hago este ejemplo de lo que es un embajador. También ahora en lo espiritual, usted y yo somos los representantes de Cristo para hablar de la ley de Cristo, para dar a conocer el plan de salvación a toda la humanidad. El embajador es la cara o el representante de un presidente en otro país para gestionar lo que hacen los negocios, para cualquier cosa que haya que resolver. Ahí está el embajador. Nosotros aquí en la tierra, al ser elegidos o tomados por Jesucristo para hacer ese trabajo o ejercer esa función, entonces nosotros debemos de hacerlo muy bien, porque nosotros somos los mensajeros de Cristo. ¿Es, Francisco? Así es. Somos cristianos, somos embajadores de Cristo, somos los siervos de Cristo, somos los ministros de Cristo, somos los predicadores de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esta palabra que hemos hablado. Hemos visto lo que es
lo material y también lo que es lo espiritual. Por eso la Biblia habla de esta palabra. Vamos a ver qué dice. Decía capítulo 5, segunda de Corintios, verso 20. 5, 20 en adelante. Y leemos en el nombre de Jesús. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Amén. ¿Qué somos nosotros? Dice Pablo aquí. Usted y yo somos importantes para Dios. Y nos ha dado un trabajo muy delicado, muy especial y de mucha responsabilidad. Porque la palabra de Dios es lo más importante que existe en este mundo. Amén. Y usted y yo somos embajadores aquí para hablar del plan de salvación. Vamos a repetir. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Recordemos lo que allá le hemos leído muchas veces en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, cuando Jesús le da esa gran comisión a los apóstoles. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa misión fue encomendada a los apóstoles o a los primeros cristianos del primer siglo. Hoy está para nosotros, porque nosotros somos los que ahora tenemos la palabra de Dios para hablarle a aquellos que no conocen el plan de salvación. Somos los enviados para hablarle a los demás. Somos embajadores. Y Pablo dice, embajadores en cadenas, para hablarle la palabra de Dios, para hablar en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, Dios le habla al mundo a través de su palabra y nosotros somos los voceros. Somos los predicadores, como si Dios rogase a los demás. Dios le habla a los demás por medio de nosotros, dice Pablo. Amén. Ellos hablaban porque realmente Dios lo guiaba a través del Espíritu Santo. Hoy tenemos la palabra de Dios. Aquí está escrita, inspirada por el Espíritu Santo, y cuando hablamos de ella para hablar a los demás, es como si Dios rogase para hablar a los demás. Amén. Entonces nosotros hacemos ese trabajo, somos los mensajeros, embajadores de Jesucristo. Repito, dice, por medio de Cristo, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. O sea, a la gente, nosotros como mensajeros, como embajadores de Cristo, debemos decirle a la gente, reconciliaos. ¿Cuándo? Inmediatamente, reconciliados con Dios. No dice reconcíliense cuando usted pueda. Reconciliados con Dios. A la gente hay que hablarle que tiene que reconciliarse con Dios. ¿Cuándo? Hoy. Porque mañana no conocemos. Ese es nuestro trabajo como embajadores de Cristo. Mire que fijémonos bien, dice en el 20, como si Dios rogase por medio de usted y de mí, por medio de nosotros. O sea, Dios por medio de nosotros le habla a los demás. Estas palabras se escribieron, Pablo dice, por medio de nosotros. Ahora nosotros por las escrituras hablamos a los demás como si Dios rogase por medio de nosotros. Amén. Somos los mensajeros de Cristo para hablar del plan de salvación. Entonces dice, reconciliaos hoy con Dios. Dios quiere reconciliar consigo al mundo. ¿Por medio de quién? De nosotros. Por medio de Cristo. Somos los mensajeros. Vamos a hablar de Cristo a los demás. Dios quiere reconciliar consigo, con Él, al mundo por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy El camino la verdad. y la vida. Nadie viene al Padre. Entonces por medio de Cristo. Cristo es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Se lo estamos diciendo a la persona, a nosotros.
En un momento dado se nos dijo lo mismo acerca del plan de salvación a través de otros embajadores que ya hablaron la palabra de Dios. Hoy nos toca a nosotros. Aquí nosotros como iglesia de Cupey somos los embajadores Puerto Plata, Cupey, para hablar de lo demás del plan de salvación. Son muy importantes, hermano, embajadores. Sí. Un embajador no es una persona común. No hay muchos embajadores. Son personas clasificadas, con capacidad. Por eso nosotros entonces debemos de capacitarnos cada día de las cosas espirituales. Porque hemos sido elegidos por Dios. ¿Acaso usted cree que un embajador, cuando va a ejercer ese cargo, le dicen, oye fulano, ven, vete para allá, para Estados Unidos? No, tiene que pasar por un proceso. Tiene que pasar por unos cursos, tiene que hacer talleres para poder hacer el trabajo. Así también nosotros, por eso nos congregamos, para ir escuchando cada día la palabra de Dios. ¿Qué somos nosotros, hermana Clara? Embajadores. ¿De quién? De Cristo. Ah, bueno. Y ya usted se imagina lo que es ser un embajador de Cristo, ¿eh? Eso es lo mejor. El 21, vamos a darle, hermana Margot, que lea el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Justicia de Dios. ¿Qué es la verdadera justicia? La justicia de Dios es la verdadera justicia. Por eso es que Dios no hace acepción de persona. Es tan justo que todo el que se arrepienta, no importa quién sea, Él le va a dar la salvación. Entonces dice, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. Al que no conoció pecado, muy claro, por nosotros los embajadores, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo Jesús, a quien no conoció pecado. Jesucristo, hermano, sin tener culpa de nada, fue crucificado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, siendo nosotros pecadores. El justo murió por los injustos, para que así podamos tener el perdón de los pecados. ¿A quiénes crucificaban en la cruz de madera? A los pecadores que sobrepasaban los límites, porque habían pecados que no lo llevaban por el cual no llevaban a la cruz a una persona, pero habían pecado por el cual llevaban a la cruz a una persona. A Jesucristo, sin tener ese pecado, sino que nosotros somos los pecadores, entonces lo hizo pecado para que nosotros hoy podamos tener el perdón de los pecados. Amén. Una muerte de cruz tuvo Jesucristo sin merecerla, pero esa era o es la voluntad de Dios, de que había que hacer un sacrificio de sangre para perdonar los pecados del pueblo, no solamente de Israel, sino de todo el mundo, no por un año, sino por toda la eternidad. Amén. Cristo, sin tener pecado, entonces murió como si fuese un pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos embajadores de Cristo y ahora hablamos de la justicia de Dios. ¿Es justo Dios, Sabino? Amén. Ahora hablamos de la justicia de Dios. Ahí tenemos en el libro de Romanos, en el capítulo 2, un título que dice: el justo juicio de Dios. Dios es justo. Por eso es que las palabras se escribieron, y con esta palabra, con la Biblia, es que se va a juzgar a la humanidad. No hay otro libro para juzgar a la humanidad. Es con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es que le habla al mundo que todos somos pecadores y que todos debemos arrepentirnos para el perdón de los pecados. Y Jesucristo, siendo justo, murió por los injustos. Y en el capítulo 6, verso 1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, ¿qué somos nosotros?
Colaborador. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Nosotros como colaboradores debemos decir a los demás que no reciba el amor, la palabra, la gracia de Dios en vano. La palabra de Dios se recibe, pero a mucha honra, dándole el valor a la palabra de Dios. Y nosotros debemos también, como embajadores de Cristo, decir a los demás que no reciban la gracia de Dios, que no reciban la palabra de Dios en vano, porque muchos lo hacen, la reciben en vano. Y cuando una persona recibe la palabra de Dios en vano, no persevera en el camino de Dios. El que no retiene el evangelio de Cristo, de acuerdo a lo que dice allá en 2 de Corintios, el que no lo retiene, ha recibido la palabra de Dios en vano. No la retienen. Son muchas las personas que comienzan a servir a Jesucristo y aún vienen gozosos. Y ahí entra la parábola de lo que es el sembrador, la semilla que cayó en pedregales, que cayó en los espinos y que cayó en tierra buena. Los que cayeron en tierra buena dan fruto a 60, 70 y a 100 por uno. Entonces, la gracia de Dios no se puede recibir en vano. Dios conoce a todos los hombres. Dios conoce todas las cosas. Por eso nosotros entonces debemos de hacer nuestro trabajo como embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar aquí ahora en Filipenses, en el capítulo 3, verso 17. Filipenses capítulo 3, verso 17 en adelante. Búsquenlo todos. Filipenses 3, 17 al 21. Dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso suele muchas veces en las congregaciones de la iglesia de Cristo, donde se reúnen en la iglesia de Cristo, otros hermanos elogian a otros hermanos. Pero que el hermano fulano, el detalle es incansable, que trabaja mucho en las cosas de Dios. Es que usted también es un embajador de Cristo. Haga lo mismo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice la palabra: hermanos, ¿a quién se lo dice Pablo? A los hermanos de la iglesia. No le deje el trabajo a unos cuantos solamente. Inclúyete, porque también ha sido tomado con el mismo propósito. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Estamos en Filipenses capítulo 3, verso 17. Vamos a imitar lo bueno que hacen otros hermanos. Y el apóstol Pablo hizo un excelente trabajo, porque él entendía que fue llamado para ser un embajador de Cristo. ¿Es así o no así, Francisco? Él entendía eso, y yo lo entiendo hoy de la misma manera. ¿Cuánto así lo entienden? Amén. Amén. Entonces todos debemos de ejercer nuestro cargo, nuestro trabajo. Somos todos embajadores de Cristo para hablar del nombre de Cristo aquí en la tierra. Amén. Y el verso 19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Miles de gente, cantidades de gente, solamente piensan en las cosas terrenales. Y dentro de la iglesia, algunos, por no decir todo, se ocupan más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Pero ya nosotros sabemos que nosotros somos aquí, ¿qué? Embajadores. Y yo le haría la pregunta a Capuchín, a Francisco:
cuando de aquí de República Dominicana envían a una persona para que sea el embajador en Estados Unidos por 4 años, cuando termina su trabajo, ¿qué hace? ¿Se queda allá o viene para su país? Viene para su país. Porque terminó su trabajo. Viene para acá. Ya terminó sus 4 años, los 8 que le dieron. Entonces yo le preguntaría a mis hermanos, y se lo digo a todas las personas que lo escuchen: cuando a nosotros aquí nos llegue el día de partir de este mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en este mundo? No. Jamás. La Biblia dice que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es que aquí somos peregrinos, y Jesús lo dijo muy claro: vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso nosotros lo conocemos, y ahora debemos de poner en práctica las cosas espirituales, aunque necesitamos las cosas terrenales. Amén. Es que hay quien se afana más por las cosas terrenales y no por las espirituales, conociéndola. Necesitamos una casa para vivir. Necesitamos el sustento de cada día. Necesitamos esas cosas terrenales. Si podemos tener un vehículo magnífico, si podemos tener cosas aquí, una buena casa, eso no es malo. El problema está cuando fijamos la vista en las cosas terrenales y nos olvidamos de las cosas espirituales. Nosotros debemos de adquirir cosas terrenales en esta vida porque las necesitamos para vivir, pero no podemos dejar de mirar hacia arriba, hacia el cielo. Porque aquí todo perece. Se queda. Aquí todo se queda. Nadie lleva nada. Amén. Entonces, vamos a ocuparnos más en las cosas espirituales sin descuidarnos de las cosas terrenales. Es una palabra inversa. Vamos a ocuparnos de las cosas terrenales sin olvidarnos de las cosas espirituales. Pues yo diría mejor, lo primero que dije: vamos a ocuparnos de las cosas espirituales sin olvidarnos las terrenales, porque las necesitamos. Amén. Necesitamos una cama para dormir. Claro que sí. ¿Sabe lo bueno que dormir en una buena cama? Una cama que usted se acuesta y siente que está cómodo, ¿verdad? Eso no está malo. La comodidad cuesta, y cuesta sacrificio aquí terrenalmente. Pero también, hermano, también la comodidad que es por siempre, eso cuesta. Pero no cuesta dinero. Cuesta hacer la voluntad de Dios. Amén. Cuesta ser un buen qué? Un buen embajador en nombre de Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos leyendo la palabra de Dios. Y repito aquí, bueno, estoy en el 18 otra vez, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de las cosas de Dios. Enemigo de las cosas de Dios. Esa palabra se la dijo al apóstol Pablo a un señor en un momento, creo que era el propulsor, enemigo de las cosas de Dios, enemigo de la cruz de Cristo. Así también hay personas, enemigo de Dios, enemigo de la cruz de Cristo, enemigo de lo que hace la voluntad de Dios. Y sigue diciendo la palabra en el verso 20, en el verso 19: el fin de los cuales será perdición. ¿Cuál será el fin de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo? Perdición. Eso es lo que tienen. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Se ocupa nada más de las cosas terrenales, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Wow. Todo el que piensa en la cosa terrenal, eso es lo que tiene, perdición. Entonces debemos de ocuparnos de las cosas terrenales porque las necesitamos para que no tengamos necesidad, y también en las cosas mucho más en lo espiritual. Porque el que se ocupa de lo terrenal, lo que tiene es solamente perdición. Eso es lo que tiene. Amén. Amén. Más nuestra ciudadanía, aquí estamos. Más, en el verso 20, más nuestra ciudadanía está ¿a dónde?
En los cielos. No lo escuché bien, más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Por eso cuando terminemos nuestro trabajo aquí como embajadores, entonces nos tenemos que ir, pero no iremos al cielo. Allá está nuestra ciudad, aquí estamos haciendo el trabajo. Amén. Aquí estamos haciendo el trabajo. Porque nuestra ciudadanía, ¿usted sabe lo que es esta palabra? Ser ciudadano. Nosotros somos ciudadanos dominicanos. Eso somos nosotros. Ciudadanos estadounidenses. Como un ejemplo, nosotros somos ciudadanos aquí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice el apóstol? Inspirado por el Espíritu Santo. El 20. Más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. O sea que no somos permanentes aquí, Margarita, ¿vale que no? No somos permanentes. Por eso que usted ve que la gente, mientras hacemos así, es muriéndose. Aquí en el Cupé en los últimos meses o años han muerto muchas personas. Eso hay que entenderlo, hermano. Que la ciudadanía nuestra no es terrenal, no es aquí. Y que aquí estamos por un tiempo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador. Al Salvador, al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. ¿De dónde viene Cristo? Desde los cielos. De la ciudadanía celestial. Desde los cielos. ¿Tenemos esperanza, Sabino? Amén. Eso hay que cuidarlo. Hay que cuidar esa esperanza de nosotros vivir eternamente en esa ciudad celestial. Pero siendo un buen ¿qué, Sabino? Un buen soldado. Un buen soldado y un buen ¿qué, Margarita? Ciudadano. Un buen ciudadano y ¿qué más? Un buen ciudadano. Un buen embajador. Un buen embajador y un buen ciudadano en Cristo. Amén, ¿sabes? Para Claro. ganarse allá. Porque somos ciudadanos de la ciudad celestial. Ajá. Y aquí nosotros somos los embajadores. Que hemos sido elegidos por el Señor. Hemos sido escogidos por el Señor para que hablemos de lo más importante que es la palabra de Dios. Entonces dice aquí que es de allá de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. De ese lugar tan especial que Él dijo: yo voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también podréis estar. Dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Yo le hago una pregunta, mis hermanos. ¿Fueron humillados los apóstoles, sí o no? Amén. Y una humillación, Jesús también fue humillado, a los apóstoles también. Pablo escribe de esta manera, hermano, porque también pasó por ese proceso. Ya Jesús se lo había dicho a Ananías: vete, ora por Saulo, porque yo le mostraré a él cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y fueron humillados. Pablo fue decapitado. Los apóstoles, mayoría murieron matados, presos en la cárcel, por causa de cumplir la misión como embajadores de Cristo. Amén. Fueron humillados. Por aquí hermano, hay una palabra de aliento para todo aquel que pasa por el proceso de la humillación en Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea ejemplo al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Tiene Dios poder para sujetar todas las cosas? Amén. Amén. El poder de Dios es tan grande que Dios puede, de una manera u otra, hacer que la persona le busquen. Pero ese no es el plan de Dios. Porque para allá, para el cielo,
solamente van a entrar los voluntarios. Los voluntarios. Los que tengan ese anhelo, los que tengan ese sentir, los que deseen estar con el Señor. Por eso entonces Jesús dijo: prediquen este evangelio a toda criatura. El que cree se bautice salvo, mas el que no crea es condenado. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y en otra palabra dice: yo estoy a la puerta. Si tú tocas, yo abro. Y para encerrarlo todo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, Dios tiene algo muy especial para cada uno de nosotros en la eternidad. La corona de la vida eterna. Amén. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Entonces vamos a ejercer ese tremendo cargo, alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Y vamos a cantar una alabanza. ¿Usted va a cantar, hermano? Venga a cantar conmigo. Venga a cantar conmigo. Venga, hermano, venga. Parece el 213 vamos a cantar. Estamos alabando a Dios, vamos a cantar. Venga, hermano, a cantar conmigo. Vamos a cantar, vamos a... Venga, hermano. El 213, vamos a cantarlo entre todos. Ese himno, el 213. Los ojos, muchachos. 213. Matrimonio. Mira, viste, están hablando. Dice: en la viña del Señor. Cantemos todos. 213. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Todo. Trabajar y orar. En la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlo a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Eso sería lo mejor, solamente trabajar en la viña del Señor. Somos los obreros, somos los embajadores. Hay un himno que también se titula La Siembra. Vamos a ver qué número es ese himno, búsquenlo todos. La Siembra. Vamos a cantarlo para gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Siembra. Búsquenlo ahí en los escenarios. Si que no lo encuentre. 262. La Siembra. 268. Español, ¿quién? El embajador. Yo soy el embajador y a buena honra, la gloria sea para Dios. Y estoy orgulloso de mi trabajo. ¿Y ustedes? Amén. Es lo mejor trabajar para nuestro Señor.
Decía 200, ¿cuándo, hermana? 268. Vamos a cantar. Cantemos todos. Sembraré la simiente preciosa de glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, ay, 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 en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, ay, 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 en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, ay, 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 en la casa de Dios. Aleluya. Es así, amados hermanos, tenemos que ser buenos sembradores, buenos trabajadores, porque para eso el Señor nos ha llamado, nos ha elegido para que seamos buenos embajadores, porque somos aquí en la tierra los enviados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén.